análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Del acontecer nacional y es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles 9 de septiembre del año 2020 con esta segunda edición de AFN Político y algo más. Gracias a todos ustedes. Yo saludo a John Espinosa, que ya nos acompaña en esta edición. Muchísimas gracias, muy amable, bienvenido. Tenemos una entrevista interesante este día. Yo debo adelantarle, bueno, ya le había adelantado, me parece, en la primera edición. Vamos a platicar con el ingeniero Marco Campoy, que es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, y con el ingeniero Francisco Pedrote Malfavón, sobre un tema que ustedes seguramente no verá convertido en notas de 8 columnas en los periódicos, porque no es del tipo de noticia espectacular que puede ganar ese tipo de espacios, pero que es un tema de fondo importante, relevante para la ciudad, de la ingeniería. Seguramente, bueno, yo espero que lo disfrute y además que le resulte interesante lo que vamos a platicar con nuestros invitados el día de hoy. Mientras tanto, yo saludo a Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, que ya está con nosotros. Ya está casi listo el ingeniero Marco Antonio Campoy, ya apareció por aquí. En un minuto aparece seguramente Francisco Pedrote Malfavón, está ahí terminando de acomodarse el ingeniero Marco, ¿verdad? José, aquí está también ya prácticamente listo José Francisco Pedrote Malfavón, a quien estoy viendo ya. Aquí lo vamos a invitar a pasar de inmediato, porque esto anticipa ser verdaderamente interesante. Yo doy la bienvenida en este momento al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, Asociación Civil, don Marco Antonio Campoy. Buenas tardes. No tiene activado su micrófono, ojalá pudiera activarlo. Ahí está. Ahí está. Y también a Francisco Pedrote Malfavón. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ambos. Qué gusto saludarlos. Igualmente. Bienvenidos a este espacio. Sí, gracias. Gracias por verá usted, y me dirijo al auditorio, la verdad es que entre las muchas cosas que ocurren en una ciudad, a ver si el ingeniero Marco mueve un poquito el celular para que se vea, parejemos, más o menos estemos parejos, ingeniero. Sí, ¿no? claro que sí. Para que acomode su celular en forma horizontal. Ándele. Ahí está. Mucho mejor. Ya mucho mejor, estamos parejos, ¿no? Así es. Hace algunos días, yo debo decir, el ingeniero Francisco Pedrote Malfavón, quien aparece a la derecha de su pantalla,
que es un hombre de trayectoria profesional de muchos años aquí en Baja California, fue invitado a dar una charla que yo entiendo forma parte de los esfuerzos del colegio en materia de profesionalización, actualización profesional. Los ingenieros y arquitectos regularmente siempre están atentos a cualquier novedad relacionada con su desempeño profesional, con la carrera, con las nuevas tecnologías, con nuevas tendencias. Son cosas que regularmente no vemos desde el público, pero que se reflejan, ¿sabe dónde? En ese gran lienzo que es la ciudad. Así como el espíritu artístico y cultural de una comunidad se mide por la producción, por la obra, en escultura, en pintura, en edificios públicos, en espacios públicos y privados, así el avance y la calidad de la ingeniería se ve en la ciudad convertida en un lienzo. Lo podemos medir por la calidad de sus edificios, de su desarrollo urbano, etcétera. Y entonces es muy interesante porque hay cosas que tal vez nos resulten imperceptibles para los mortales, pero los ingenieros saben muy bien lo que se está cocinando en el desarrollo de la ingeniería en una comunidad como Tijuana. Y hace unos días en esta exposición donde el ingeniero fue a compartir su experiencia profesional, concretamente en una obra muy interesante que es la de la planta Sempra, allá en el desarrollo de Costa Azul, entre Rosarito y Ensenada, pues evidentemente estamos frente a una de las pocas obras de gran magnitud que se ven en una ciudad. Y yo entiendo que en razón de esa experiencia fue invitado a charlar. Y entonces decidimos que esto sería un tema muy interesante para compartir con el auditorio. Por eso les doy la bienvenida, ingeniero, presidente del colegio, y Francisco, bienvenidos. Gracias. Sí, muchas gracias, Enrique. Claro que sí, temas interesantes. El micrófono es suyo porque yo vi la presentación de Francisco Pedrote, que primero nos tendrá que explicar lo que hacía ahí en ese proyecto. Y de verdad, yo debo, con el poco conocimiento que tengo en la materia, yo debo decir que esta obra, que primero no se ve porque está oculta en el fondo de un acantilado, es una obra extraordinaria en términos de ingeniería, eso asumo yo, pero pues Francisco, tú nos dirás, primero coméntanos qué hacías en ese proyecto, qué te tocó vivir profesionalmente, qué significó no solo para ti como profesionista en la ingeniería, sino para la ciudad, el desarrollo de una obra de esa naturaleza, allí a unos pasos del mar, en la costa del Pacífico. Exactamente, Enrique, buenos días. Mira, básicamente lo que estuve yo, y donde estuve yo es haciendo la función de gerente de aseguramiento y control de calidad. ¿Qué significa? Te voy a hacer un ejemplo. Un cocinero debe saber las proporciones de cada elemento que va a entrar en un guisado. Sí. Entonces, también debe saber la calidad de los productos. Entonces, sí, es una combinación de saber cómo se hace y también saber qué pruebas de control de calidad se van a hacer. Entonces, el aseguramiento y control de calidad es una gerencia de administración y control de obra. Ese es lo máximo, el top, lo más alto que hay en una obra. Esta obra llevó muchos controles de calidad y sobre todo se tuvo que tener el control de procedimientos constructivos, incluyendo el programa de obra, incluyendo costos, incluyendo modificaciones, porque todo proyecto lleva modificaciones. Entonces, nuestra función era estar observando y estar verificando esos procedimientos constructivos y lo que es la calidad de los materiales que se emplearon. Estuvimos ahí cerca de 2 años y medio, tiempo completo, desde las 7 de la mañana, a veces 11, 12, 2, 3 de la mañana, de lunes a lunes. Es interesante esa obra
porque después de 30, 40 años que tenemos, pues no ha habido muchas obras de gran impacto de infraestructura. Tal vez la que pueda yo recordar así de infraestructura, pues básicamente carreteras, que es donde yo empecé, es la transpeninsular, la carretera a San Pedro Mártir, la ampliación de la carretera, de la autopista Mexicali-Tecate, Tecate-Tijuana, y de ahí ya no hay, yo no tengo memoria, o sea, recorro toda la película y no encuentro obras de gran envergadura. Desgraciadamente, yo creo que nos hace falta hacer proyectos y ejecutar los proyectos en el Estado de ese tipo, porque estamos carentes de ellos. Por ejemplo, ¿cómo sacamos la producción del Valle San Quintín? Lo más económico sería hacer que el tren, en lugar de ir a Tecate, que vaya de Tijuana hasta San Quintín. Aparte explotamos el aspecto turístico y hacemos el movimiento comercial. Imagina sacar toda la producción del Valle San Quintín en 2, 3 horas o 4 horas por ferrocarril, sin dañar los caminos, los puentes, y llevarlos a Estados Unidos, ya tienen allí un área donde se puede hacer la transferencia de los productos, o bien conectar los vagones de ferrocarril para llevarlos a otros estados de la Unión Americana. Entonces nos hace falta tener una mayor visión, una mayor inversión en lo que es la península. Es interesante este tipo de obra, ¿por qué? Porque se aplican todas las ramas de la ingeniería. Es lo más interesante. ¿Y sabes qué, Enrique? Tenemos ingenieros aquí en Tijuana que lo pueden hacer. Necesitamos una oportunidad para hacer las cosas. Francisco, te escuchamos mientras comparto estas imágenes del desarrollo de la obra y la construcción de los tanques de almacenamiento de gas. Sí. En este desarrollo extraordinario, hay que decirlo, no hay muchos como obra, no hay muchos de esta naturaleza en el estado. No. Y entonces, tú estuviste ahí en ese proceso, y yo te preguntaría qué tantos ingenieros nuestros de México, o digo, de Baja California, participaron en ese proyecto. Mira, ingenieros en este proyecto nuestros, unos 15. Pero de esos 15 había como 4 exalumnos de la Escuela de Ingeniería de Ensenada. Las empresas como Vince, que es la número 1 a nivel mundial en construcción, se llevó 2. Y ahí andan por el mundo trabajando. Ok. O sea, y otros ¿a partir de esta experiencia, Francisco? Sí. Ah, qué interesante. Entonces fue una plataforma de despegue profesional para ellos. Así es. Ya los encuentras, creo que uno de los ingenieros que estuvieron allí anda ahorita está en Sudamérica, otro ingeniero está en África, que son los que yo tengo conocimiento, y otros de plano no sé qué parte del mundo estén. Yo entiendo que este tipo de obras suelen ser el equivalente a una maestría o un doctorado, incluso profesionalmente para un profesional de la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Sí, mire, Enrique, yo te voy a ser franco. Yo aprendí en esos 2 años más de lo que aprendí 5 años en la escuela. Ah, caray. Nuevos procedimientos, porque uno trae los procedimientos clásicos, pero aquí nuevos procedimientos, nuevas formas de llevar el control, nuevos métodos, y sobre todo aplicar procedimientos, sobre todo de tipo europeo. Que eso es interesante, porque no nada más lo que llega de Estados Unidos es bueno. Hay muchas cosas muy interesantes, por ejemplo, en el caso de los core locks para proteger lo que era el muelle, que es un procedimiento básicamente sudafricano. Cómo colocarlo. Nos dieron ahora sí 2, 3 días de pláticas para aprender a cómo colocarlos. Piezas de 15 a 20 toneladas. El promedio son 20 piezas por jornal, con un operador de máquina que ahora sí, mis respetos. Qué buen operador se hizo ahí, porque nadie sabía hacer esto. Qué interesante. Fue una buena escuela.
Y te digo, nosotros tenemos ingenieros en concretos, tenemos ingenieros en mecánica de suelos. Es más, te voy a hacer la observación. Se tuvieron que contratar servicios de control de calidad con laboratorios certificados, pero certificados en AASHTO, ASTM, ACI en Estados Unidos. Entonces, el único laboratorio que cumplió esto fue el laboratorio de la UABC de Ensenada. Ah, caramba. Ellos estuvieron trabajando como control de calidad. Oye, pues qué noticia tan genial esa. Sí, mira, hay mucha gente que no conoce las bondades que se tienen en la universidad, sobre todo las ventajas de tener muchachos que están a punto de salir y que están trabajando con conocimientos ya más profesionales en lo que son pruebas de laboratorio. Además, tenemos una ventaja. Estos van a ser los próximos profesionistas y de una vez hay que arrimarlos al campo de batalla. Qué interesante. Ingeniero Campoy, como presidente del colegio y voz autorizada en esta materia, ¿cuál es el panorama que tenemos en Baja California en cuanto a existencia de profesionales de la ingeniería, de las diferentes ingenierías pues en este tipo, para este tipo de proyectos, de grandes proyectos de infraestructura, ya sea públicos o privados? Bueno, saludarte, Enrique, de nueva cuenta y comentarte que la ingeniería no nada más se enfoca a la ingeniería civil, para este tipo de obras es multidisciplinaria, incluyen otro tipo de ingenierías y que también en Baja California se producen ese tipo de profesionistas. Esto es en electromecánica, en temas eléctricos, mecánicos, en el procedimiento del funcionamiento de esta tecnología que se instala, obviamente de los ingenieros civiles y algunas otras áreas en común de la ingeniería. Entonces, no nada más es un solo enfoque en este tipo de obras y que la verdad, como bien dice el ingeniero Pedrote, aprende uno con este tipo de obras y el avance sustancial en experiencia para lo que nos deja a los ingenieros en este caso, pues es abismal porque nos da otra perspectiva de lo que se hace en el mundo ya con la ingeniería de grandes obras. Esto lo podemos ver en seriales de National Geographic, de mega obras y este tipo de cuestiones. Esta obra fue muy emblemática. Sabemos que por el lado mediático, político, tuvo muchas implicaciones, pero por el lado de la ingeniería, la cuestión técnica, salimos fortalecidos. Este tipo de infraestructura ayuda mucho al crecimiento en esta región del país. Entonces, decirte que también pegado a estos proyectos, posteriormente se hizo una obra también de ciclo combinado para generación de energía eléctrica con empresas Iberdrola, y en la parte sur hay 24 tanques o válvulas de almacenamiento de Z-Gas que también le aporta a este tipo de mega obras y del crecimiento que se dio ahí en Costa Azul con estos proyectos, ¿no? Entonces, en resumen, la ingeniería gana y nos capacitamos día a día más, y pues también por ahí están algunos proyectos emblemáticos que son los parques eólicos ahí en la Rumorosa, ¿no? Que también tienen su aspecto técnico y político, ¿no? He tenido el privilegio de conocer obras tan interesantes como la minera de Nacosari, de Mexicana de Cobre. Una obra espectacular en la Sierra de Sonora. Es una ciudad en la sierra, con su aeropuerto, sus helipuertos, sus hornos, todo el trabajo de extracción de una mina a cielo abierto, en donde todos los días a mediodía se lleva a cabo religiosamente la tronada, es decir, el uso de explosivos para ablandar los materiales y ser trasladados a una trituradora, pero con dompes gigantes, ¿no? Y no puedo evitar
llamar la atención sobre obras como la que hoy se está haciendo, por ejemplo, en el aeropuerto Felipe Ángeles en la Ciudad de México, que es una obra controversial que tiene la parte política, pero que desde el punto de vista técnico es toda una escuela, es una obra espectacular, lo mismo que el de Dos Bocas que se está llevando a cabo, y como esos, algunas otras grandes obras. Yo tengo la duda de si la ingeniería, en el caso de Baja California concretamente, si la ingeniería del Estado tiene la capacidad tiene el recurso humano para atender proyectos de gran escala en esta zona. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos, con decirte que contamos en nuestro colegio que en este año estuvimos festejando a inicios de año, un poquito antes de la pandemia, 50 años de establecido aquí en la ciudad de Tijuana. Aquí está el logo en mis espaldas. Tenemos registrados 217 peritos, directores responsables de obra, que han cubierto todos los requisitos de capacitación, y también hemos mancomunadamente con los colegios de Mexicali, de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, certificado porque hay una movilidad estatal de los directores responsables de obra, y esto nos da una apertura de que sí hay la capacidad de la ingeniería que ofrece Baja California a la inversión, y esto nos llena de orgullo porque año con año estamos implementando cada vez capacitación ampliamente en temas de diferentes ámbitos de la ingeniería, porque la ingeniería pues no nada más es la construcción, también hay otro tipo de obras, pues como la hidráulica, la carretera, la de movimiento de tierras, etcétera. Entonces, esto es un dinamismo que ofrece Tijuana, que aquí es donde hay más peritos en el estado, en ingeniería. Entonces, sí hay esa capacidad para responder a la necesidad de la inversión privada y pública, ¿cómo no? Hemos tenido en Tijuana particularmente un boom en el crecimiento vertical. Y yo entiendo que eso en sí mismo es un desafío profesional para la arquitectura, para la ingeniería. Yo entiendo también que ese boom vertical, de crecimiento vertical, también es una especie de lienzo donde los tijuanenses podemos advertir que tenemos un avance profesional en esa materia. Pero ¿es suficiente con lo que tenemos o qué nos estaría faltando? No sé si quieras comentar en tu experiencia, ingeniero, y luego le seguimos. Mira, Enrique, yo pienso que aquí lo que vamos a tener fallas es en la infraestructura. Son grandes densidades muy concentradas de población con servicios muy viejos, caso de drenaje, agua potable. Entonces, y lo que son vialidades. Todo se va a transportar a través de tuberías. ¿Dónde se van a estacionar? Las calles no son para para esa densidad vehicular. Entonces, ese es un grave problema. Yo pienso que debíamos empezar a coordinarse con el municipio o con el gobierno del estado para poder dar solución, o bien hacer los desarrollos nuevos en lugares que tengan viabilidad para poder meter todos los servicios que se requieren. No sé, por ejemplo, la colonia Cacho era una colonia muy tranquila, una colonia residencial, y ahora tenemos desarrollos de 5, 6, 7, 8, hasta 12 niveles, con la misma tubería, con el mismo tipo, amplitud de calles. O sea, es un problema muy grave, y después vamos a tener problemas para poder darle solución. Imagínate, no sé, abrir una calle y dejarnos sin servicio durante una semana para meter tubería de drenaje, hacer ampliaciones de drenaje, un colector, o bien la tubería agua potable, que pues la necesidad del agua es bastante con esa densidad de población, pero ¿cómo le vamos a hacer para poder dotar de agua? Algunas partes de la Cacho se van a quedar sin agua para que esos grandes desarrollos tengan los servicios. Es un problema grave en lo que se refiere a urbanización, en lo que se refiere a manejo de la densidad de la población. Pero sí,
tenemos capacidad para dar soluciones. Tijuana es una ciudad complicada, compleja. Con esta topografía tan accidentada, es un desafío en más de un sentido resolver los requerimientos básicos de urbanización, de infraestructura, etcétera, etcétera. Hay un déficit enorme, claro, en materia de infraestructura, de servicios, de soporte. Y pareciera que la legislación está incluso atrasada respecto de las necesidades actuales de la ciudad. Yo no sé, don Marco Campoy, si es mi apreciación equivocada o algo hay de eso. Bueno, nada más de decirte un poquito anterior a lo que, sumando a lo que comentó el ingeniero Pedrote, sí, la infraestructura es un rezago y un reto para la ingeniería, para la inversión privada, y en ese sentido se requiere de ir a lo básico, que los gobiernos enfoquen la inversión pública, en el tema de infraestructura, renovar esas redes de agua, de infraestructura, de electrificación, el arreglo de vialidades, el arreglo de banquetas, lo que es el servicio que demanda la ciudadanía, el servicio municipal básico. Entonces, habría que y después aspirar ya a la mejora de infraestructura o obras que tengan más trascendencia, ¿no? Pero sí poner en orden lo que le hace falta a Tijuana en lo básico, en lo que demanda en el día a día el ciudadano. Ahora, en reglamentación tenemos, Tijuana fue el último municipio, comentarte, Enrique, que tuvo su propio reglamento de edificaciones, de urbanización y en régimen de condominio. Los demás municipios ya contaban con estos ordenamientos. Esto se dio a partir de 2014 con unas modificaciones en 2016. Entonces, ya contamos con ordenamientos más adecuados en ese sentido. Lo que nos falta es que las autoridades, en conjunto con las cámaras y los colegios, nos enfoquemos más en el tema de supervisión de obra. En ese sentido, traemos un rezago en la verificación con el cuidado que la ingeniería demanda. Así como vimos lo que menciona el ingeniero Pedrote con la obra de Primer Mundo que se hizo con Sempra, nos toca ahora entrar a este tema de la supervisión de obra y crear más ingeniería en revisar lo que estamos construyendo, ¿sí? Y que el municipio, en este caso, y el estado no tienen ese personal, ese alcance para estar en el día a día supervisando obras en toda la ciudad, y que en algunos casos, como ha sucedido últimamente, hubo un derribo de una torre grúa ahí cerquita de Palacio, y algunos deslizamientos en algunos fraccionamientos. Bueno, esta parte es la que queremos enfocar el colegio, a que se llegue a una especialización del director responsable de obra. En estos días, a nivel nacional, se conoce que se va a dictaminar la responsiva del edificio en los sismos de la Ciudad de México y toda esa zona del sureste, sobre el edificio y la escuela Repsamen. Entonces, claro. Esta parte creemos que es muy importante para Tijuana, porque siempre hemos mencionado y lo conocemos en diferentes ámbitos, que estamos en una zona sísmica, ¿sí? Y esto nos demanda a revisar las construcciones, sobre todo las de más relevancia en la ciudad y en la región. Entonces, creemos que nos falta trabajar en esa parte, pero sí queremos hacer énfasis. Ya hemos hecho el acercamiento con las autoridades municipales para trabajar en ese punto, ¿no? También les hemos hecho últimamente, hace unas par de semanas, incluir un reglamento para el control de torres grúa, porque encontramos en muchas obras verticales. Y bueno,
para evitar accidentes como el que sucedió, pues creemos que hay que incorporar algún articulado que ya propusimos a la autoridad municipal para deslindar responsabilidades. En este caso no hubo más que daños a la vía pública, pero en otros casos pues sí ha caído material sobre viviendas y no se ha documentado, y creemos que la responsiva debe de existir y que haya claridad en el manejo de estas torres grúa, porque pues giran por sobre muchas vialidades, viviendas, negocios. Entonces esta parte pues también la creemos muy importante. Ingeniero Campoy, los colegios de profesionistas regularmente suelen firmar convenios con los gobiernos locales para apoyar esfuerzos de capacitación y actualización profesional, por ejemplo, o pues aprovechar el recurso humano que forma parte de los colegios y que tiene experiencia en diversos campos especializados para coadyuvar con la autoridad en proyectos específicos. Por decir algo, Tijuana tiene un atlas de riesgos hidrometeorológicos y ha trabajado en otro en materia de eventos sísmicos, pero no me parece que tengamos, si usted me corrige, a lo mejor estoy equivocado o falta de actualización, no me parece que tengamos, por ejemplo, en Tijuana, un atlas de riesgos que impliquen la intervención de los ingenieros, porque Tijuana tiene, por sus diferentes estratificaciones, zonas de más riesgo que otras, y lo que a esto se suma los riesgos sísmicos, que son un desafío para la construcción pública y privada. Tenemos como ciudad en nuestro inventario institucional un atlas que nos diga, mira, esta zona tiene estos problemas, esta tiene estos otros, esta tiene estos desafíos, un diagnóstico, y a partir de eso, una serie de criterios establecidos institucionalmente en un atlas para que profesionales del ramo en el sector privado y en el gobierno sepan qué es lo que hay que hacer y qué cosas se pueden autorizar en estas áreas. Sí, Enrique, como bien dices, nosotros tenemos firma de convenios con las autoridades municipales y con diversos grupos de las cámaras empresariales también, y estamos, ahora sí, aprovechamos aquí el viaje de decirle al ayuntamiento que estamos listos, ya tienen ahí el borrador, cuando nos digan la fecha para firmar ese convenio. Y próximamente también estaremos con Canadevi, que son inmobiliarios, se dedican a lo que es vivienda, y con las cámaras también tenemos convenios de colaboración y laboratorios de calidad. Entonces, estamos, digamos, cubiertos por ahí, pero sí nos interesa mucho el del municipio porque no lo hemos podido palpar, y hubo un atraso porque estábamos pretendiendo que se incluyera este tema que te comento de la supervisión de obra, pero no hubo clic ahí para eso. Entonces, pues estamos reenfocando ese convenio, ¿no? Para trabajarlo por separado, el tema de supervisión de obra. Ahora, el tema del atlas de riesgo es una radiografía, por así decirlo, del estado en que se encontraba en 2014 Tijuana y un poquito más atrás. Sin embargo, falta trabajar más con otros ordenamientos, como por ejemplo el reglamento de movimiento de tierras, que data de hace 25 años, ¿no? A raíz de las lluvias de 1993. Entonces, sí, claro. desde ese entonces tenemos el reglamento de movimiento de tierras, y falta esa parte de trabajar porque, como bien dijo el ingeniero Pedrote, la ingeniería sigue avanzando y hay nuevos métodos constructivos. Hoy ya incorporamos y hay especialistas aquí en Tijuana muy competentes en el tema de geotecnia. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es como hacer topografía, pero subterránea, en el subsuelo. ¿Qué hay? Sin tener que ser invasivos, podemos determinar qué existe
un mapeo del subsuelo, si hay y esto ahorra y da un diagnóstico si hay fracturas, grietas o está comprometido el subsuelo. Debemos de enfocarnos más en esta parte, y algunas construcciones en la ciudad requieren de esta revisión, sobre todo de edificios públicos. Entonces, necesitamos reorientar las políticas también de prevención al riesgo, ¿no? Entonces, ya ahí vamos trabajando con Protección Civil también, elaborando dictámenes estructurales de edificios, con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero sí falta implementar mesas de trabajo, porque de forma aislada, pues no, es muy complicado poder empatar ordenamientos legales y acciones, ¿no? Aquí quiero hacer un comentario, Enrique. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestros hijos o nuestros nietos en escuelas, por lo general particulares, que están operando en edificios que fueron casas habitación? Adaptados, sí. Una escuela requiere otro tipo de especificaciones, su edificio, su construcción. Entonces, hace falta, y para eso está el colegio, certificar esos edificios. No nos vaya a pasar algo que después nos estemos arrepintiendo. Como dicen, después del niño ahogado queremos tapar el pozo. Como los institutos Retsamen. Más o menos. ¿Verdad? Sí. Pero aquí hay muchas escuelas que trabajan en edificios que en lugar de dar servicio dan lástima. Es importante que nosotros apoyemos al gobierno del estado o la dependencia, más que nada trabajar con ellos en la certificación de sus edificios escolares. Ahora también otra cosa que es importante es la supervisión. La supervisión la debe de hacer el profesionista que tiene los conocimientos. No vas a, por decir algo, parece que, broma, puedes encontrar supervisores que son abogados o que son contadores, cosas por el estilo, sí, donde el dueño de la empresa son ese tipo de profesionistas, pero todo el mundo sabe que el que paga manda. Entonces, caray. Entonces los supervisores deben ser profesionistas con conocimiento, y es una de las preocupaciones que tiene el colegio, sobre todo apoyar todo lo que es supervisión. Le pregunto a los dos, en un rango del 1 al 10, ¿cómo andamos en actualización de normas? ¿Cómo andamos en capacidad institucional para cubrir tareas esenciales como la supervisión, la inspección? ¿Cómo andamos en materia de geotecnia, de trabajo de geotecnia para el conocimiento, el diagnóstico de la ciudad? Pues poniéndole el numerito está complicado, pero sí hay temas y hay un término que se llama resiliencia, y hay diagnósticos de que salimos reprobados. Entonces, sí hay que trabajar mucho en eso. Sabemos que no se ve políticamente como algo prioritario, pero sí debe de haber políticas públicas para que participemos en el tema de la ingeniería y fortalecer lo que somos los directores responsables de obra. Y esto se nota, como bien dice el ingeniero, en el sentido de después de muerto el niño, metafóricamente hablando, atendemos las urgencias, los siniestros. Entonces debemos de participar, ¿no? Conocemos lo que es el programa Radius, que ha funcionado a través de los años, pero yo creo que también habría que buscar cómo dar el siguiente paso, ¿no? Ya somos una ciudad metropolitana, no nomás es Tijuana, es Rosarito y Tecate, y al norte pues con Estados Unidos, ¿no? Entonces ya somos una megaregión. Bueno, se ha usado tanto esta palabra, ¿no? De ciudad metropolitana,
pero realmente, ¿qué tanto tenemos de metropolitano? Nos falta trabajar mucho en ese aspecto, de que inclusive las delegaciones municipales también son parte, mi visión es que probablemente en algún día sean alcaldías, ¿no? Como en la Ciudad de México, y que tengan su propio presupuesto y su propia visión, y sus necesidades son independientes de otras delegaciones. Entonces, tenemos que trabajar en esa visión, porque conjuntar esfuerzos es más barato que hacerlo aislado, en todos los sentidos. Yo les quiero compartir aquí las preocupaciones de quienes nos están siguiendo en la transmisión y sus inquietudes. Primero, bueno, dice John Espinosa, pues aplican todos los conocimientos de ingeniería, pero nunca piensan en el futuro y retornos no hay, al menos que se encuentre un pueblo para poder regresar. Además, que se encuentre un pueblo para poder regresar, además una obra de trunca años, cuando la terminan quedan obsoletas, dice John Espinosa. No por eso deja de reconocer la labor realizada. Silvia Justina Castro Trenti, saludos Silvia, gracias por acompañarnos hoy. Armando Fidel Ramos Hernández, es importante que este tipo de obra están prohibidas en West Coast de Estados Unidos, en la costa oeste de los Estados Unidos, desde Alaska hasta California, por el gran daño ambiental y contaminación que generan. Se refiere a la obra de Sempra Energy, el desarrollo de Costa Azul. Armando Fidel Ramos Hernández dice, es importante mencionar. Luis Pablo Esparza desde Mexicali nos saluda, gracias. Armando Fidel, todo ese gas licuado viene desde Sudamérica, llega a Ensenada, se descarga solo para entrar a los enormes ductos que lo llevan al estado de California. Este gas no se utiliza para nada en nuestro estado. No piensan en el futuro, los ingenieros son muy útiles, pero no piensan cómo resolver el futuro, solo en terminar la obra. Con el respeto que se merecen ambos, pero habían de educar a los nuevos ingenieros a que piensen en el futuro, no en medidas que quedan obsoletas. Martín Saiz, ¿tienen conocimiento en el Colegio de Ingenieros del grave deslizamiento y derrumbes que actualmente se presentan en el Boulevard Fundadores? Y si es así, ¿qué acciones han planteado el municipio de Tijuana? Con esas intervenciones, me encantaría escuchar su retroalimentación. Okay. Bueno, vamos a darle una explicación. En el futuro sí lo planeamos, sí lo pensamos. Por eso estamos haciendo las obras para que duren. No somos constructores de obras que van a pasar nada más para la fotografía. No somos constructores de decadencia, somos constructores de elementos que van a servir para el futuro. Que las obras no se hacen en un periodo de tiempo como se dijo, no es más que falta de presupuesto, otro tipo de necesidades que plantean los contratantes. Es decir, no se respetan los tiempos de inicio ni de terminación de la obra. Por eso hay un elemento importante en lo que se hizo de Sempra, que es los procedimientos. Los procedimientos te exigen terminar la obra en tiempo y con el presupuesto asignado. Estos elementos o estos procedimientos son para poder tener una certificación, ¿sí? Por ejemplo, el ISO, en este caso de Sempra, el ISO era con la empresa suiza. Un estándar internacional, hay que decirlo. Sí, son ISOs de construcción. Entonces, por ejemplo, en el caso de Lince, que es la empresa constructora que es francesa, ellos estaban obligados a hacer o a revisar sus procedimientos de construcción por mes. ¿Sí? Deberíamos nosotros que fijarnos ese tipo de normas, pero si muchas empresas o muchos compañeros en la industria de la construcción no sabemos hacer procedimientos, pues mucho menos vamos a poder cumplir con ese tipo de normas.
Entonces, sí, es lo que está haciendo ahorita el colegio, darles ahora sí, los conocimientos para hacer procedimientos. Estamos entrando a otra etapa. Ya no queremos ver obras como antes. Llegaba, pavimentaba, después llegaba el gas, abría, se metía la CES, abría, y el pavimento que se veía muy bonito ya se veía todo parchado. Ahora todo el mundo tiene que trabajar en forma coordinada. Pero sí nosotros tenemos una visión de futuro, porque el reflejo de la infraestructura de una ciudad es el reflejo de los profesionistas en el área de la construcción que tenemos. Ok. Campoy, bueno, a ver si recapitulando las preguntas, me viene el tema de Boulevard Fundadores. Sí tenemos conocimiento de esta problemática del deslizamiento de tierras sobre un talud. Y bueno, este tipo de taludes que quedan intemperizados por cortes que se realizaron en el Boulevard Fundadores y por años, y entendemos que es propiedad privada, pero que en la parte superior se encuentra una edificación, un condominio, que en cierta manera está en riesgo si este tipo de deslizamientos se siguen dando, ya sea por presencia de lluvias o incendios o otros fenómenos naturales, o por modificación por trabajos que se realicen. Si es necesario trabajar con la autoridad para poder requerir, en este caso, como es propiedad privada donde se dio este fenómeno, trabajar en citar por parte de la autoridad a la empresa o al propietario y tratar de llevar una mesa de análisis técnica para hacer estudios de geotecnia y encontrar una solución para el edificio que está, pues no contiguo, pero sí a una distancia en la cual su riesgo pudiera ser tener alguna afectación. Entonces, sí estamos ahí. Lo que hacemos con la autoridad municipal es, nuestro alcance son emitir opiniones técnicas y en esto es hacer el señalamiento, un análisis visual de la problemática, los antecedentes del terreno y proveer información que pueda servirle a la autoridad para toma de decisiones, ¿no? Al final, la autoridad municipal será quien requiera al propietario de este terreno y hacer la propuesta de soluciones al respecto. Y obviamente el Colegio de Ingenieros está muy pendiente de esta situación, que ya lo manifestamos a la autoridad. En cuanto al tema de SEMPRA, en el tema ambiental, sí, si bien la regulación en Estados Unidos, Canadá y hasta Alaska, pues tienen su propia normatividad. Comentarles que la normatividad mexicana en temas ambientales hay alrededor de 265 ordenamientos legales que aplican en el tema ambiental. Para el proyecto de SEMPRA, se revisó todo lo que es el manifiesto de impacto ambiental, pero no nada más en ese aspecto, sino fue también en el aspecto de vida silvestre, el tema de la franja costera, que también es son 4 rubros que maneja la Semarnat. Y en ese sentido complementa el tema también del cambio de uso de suelo tipo forestal. No es un cambio de uso de suelo para la construcción, sino el tipo de vegetación y dónde se encuentran ubicados los proyectos. Entonces, en ese sentido, SEMPRA tiene un plan de manejo. Ese plan de manejo no se abandona cuando se termina la construcción. Se sigue informando a la autoridad federal, en este caso, inclusive de la línea costera, porque puede tener modificaciones por el oleaje y diferentes características, entonces por cuestiones de sismo también, en su flora, en su fauna y en las modificaciones que todo el proyecto implicó, y no todo el proyecto se modificó su uso de suelo. Eso es lo que entiendo en el aspecto ambiental. Y también conocemos las líneas que salen de allí
hacia Estados Unidos, también ese gas natural también se vende aquí en Baja California a empresas instaladas en el Parque Industrial Florido y también los parques industriales en la ciudad de Mexicali. Entonces, tiene esa diversidad de que también hay una derrama económica para nuestro estado, aparte de la demanda que tiene la industria, ¿no? Entonces, por ese lado también está por ahí. Y no me acuerdo de algún otro punto, pero creo que sí, adelante. Yo sí quiero hacer una observación. En la etapa de construcción, Semarnat nos estuvo haciendo supervisiones. Todo lo referente a flora y fauna, entonces tuvieron que localizar ciertos lugares dentro de la obra para hacer el movimiento de la flora. Por ejemplo, las chollas se tuvieron que colocar en la misma posición, es decir, con las mismas coordenadas que estaban en su lugar original. Tenemos, o se dejaron allí reservas donde están colocadas toda la flora. En el caso de la fauna, estaba prohibido matar cualquier animalito que apareciera. Entonces, lo que había que hacer es atrapar, por ejemplo, víboras de cascabel, meterlas en una bolsa y llevarlas a otro lugar donde tuvieran la libertad de movimiento. Entonces, no podíamos, las máquinas no podían tener derrames de combustible o de aceites para no contaminar los suelos. Entonces, máquina que empezaba a tirar, máquina que se regresaba a su taller y no podía salir hasta que no estuviera libre o limpia la máquina. Eso fue una de las actividades que se hicieron con mayor rigor. Otro elemento importante es la seguridad. La seguridad fue lo más estricto que se tuvo. Teníamos pláticas de 1 hora, de las 7 a las 8 de la mañana, cada jefe de frente con su personal, revisando cascos, arnés, botas, lentes, seguridad guantes, industrial. ¿Sí? Todo lo que es el seguridad de obra. Inclusive en el caso de buceo, pues nomás entraba de estar 1 hora y en el fondo marino y otra hora afuera. Así se estuvo trabajando, pero la seguridad y lo que es el impacto ambiental fueron elementos muy importantes en la construcción de la obra. Qué interesante. Yo tengo una pregunta para ambos. Y con esto creo que abarco algunas de las inquietudes que también están aquí planteadas en los comentarios de quienes nos están siguiendo. Es el tema de la corrupción. Tijuana es lo que es, producto también en parte de la corrupción imperante, de la complicidad entre autoridades, entre desarrolladores, entre... bueno, a diferentes niveles, ¿no? La permisividad para ignorar lineamientos básicos de seguridad, del desarrollo urbano, construcción en zonas francamente inadmisibles, funcionarios que se hacen de la vista gorda en la supervisión y que patean el bote para adelante, ingenieros o arquitectos colegiados que en algún momento utilizan las posiciones de los colegios como plataformas para conseguir chamba y conseguir trato privilegiado y hasta empleo en los gobiernos. Es decir, las expresiones de la corrupción en esta parte de la vida de la ciudad impactan muchas áreas. La venta y la compraventa de permisos para peritos, y hay varios casos que dimos a conocer en su momento aquí hace más o menos 1 año. En fin, la corrupción ha tocado todo. ¿Cómo erradicarla? ¿Cómo resolver esto? Porque también incide en la calidad de vida que tenemos como ciudad, desde el ámbito de la industria, de la construcción, del desarrollo urbano.
Comentarte el sector de la construcción también adolece de esta parte, ¿no? Que es complicada y que sí requiere de un cambio de paradigmas en ese sentido en la construcción y el desarrollo de las obras, en particular en la ciudad. El tema de los peritos, a raíz del cambio de los reglamentos, se detectó ahora sí se depuró el padrón de peritos. Salieron cinco peritos no eran ingenieros ni arquitectos, ¿sí? Tenían algún grado de conocimiento de posgrado, pero no el perfil en ese sentido. Lo que con la autoridad se logró erradicar esa parte de tener registros de peritos que no eran, cumplían con la normativa estatal, primeramente con la Ley de Desarrollo Urbano y con los nuevos adecuaciones al reglamento. Ahora, en este sentido, se ha ido trabajando para que los peritos, se hizo una modificación en 2016, tengan un grado de certificación, de especialización. Ingeniero, perdón, ingeniero Campoy, ¿tiene usted algún equipo con volumen? Porque se oye un eco por ahí. Hay un problema con el volumen. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Sí. Sí. Ok. Perfecto. Adelante, perdóneme. Este grado de especialización nos permite estar evaluando a los ingenieros y a los arquitectos, y que es lo que estamos ahorita trabajando y solicitando al ayuntamiento, que nos permitan seguir evaluando, porque hay una petición de eliminar y que esta certificación se dé cada 3 años. Eso nos preocupa como gremios, y hablo por otros colegios que lo hemos comentado y cámaras, porque la capacitación debe ser constante. Este tipo de situaciones no podemos permitirnos continuar que haya obras que no tengan responsables y que los peritos no vayan a hacer su función, como menciona el reglamento, 2 visitas por semana a cada obra. Y esa es la parte que señalamos para el tema de la supervisión de obras. Si no estamos cumpliendo con estos preceptos, seguiremos viendo algún tipo de obras que afectan a la propia ciudadanía, y que y hay que decirlo, es la autoconstrucción. Y la construcción falta esa parte se hizo un ejercicio en este año. Se detectaron alrededor de 250 obras que carecían de permisos. Entonces, pues aprovechamos esta plataforma para decirle a la ciudadanía que el Colegio de Ingenieros Civiles pues está de la mano para apoyar con las dudas que tenga la ciudadanía. Inclusive hacemos servicio social, porque esa es otra parte que los profesionistas al titularnos le debemos a la sociedad, esa preparación que nos dieron en aulas. Entonces, también estamos luchando porque cada profesionista hagamos por lo menos un servicio social a la comunidad por año. Entonces, esto nos va a ayudar a ser mejores y cambiar este tipo de prácticas. Lo que volvemos al tema de reexamen es que la responsiva de un perito se vaya más allá de lo que tiene que ver con firmar un proyecto. La responsiva de un perito es de 5 años, ¿sí? Y esa responsiva, pues cuando uno estampa su firma, pues avalas todo lo que conlleva técnicamente hablando sobre lo que se está construyendo. Y si hay omisiones en esa parte y que hemos visto en la ciudad, deslizamientos, fallas, algunas construcciones
por omisión se vienen abajo, o problemáticas diversas en el sector de la construcción, es muy importante que vayamos cambiando el paradigma y que ahora sí que la posición de lo que queremos con la ciudadanía es que nos conozcan más, en ese sentido nos den la confianza de poder participar, y a los gobiernos municipales y estatales y federales, pues también en ese sentido mucho de la membresía estamos ávidos en apoyar. Recientemente hicimos servicio social para las instalaciones de la Guardia Nacional. Ingeniero, su micrófono, ajá. Ahí está. Hicimos estudios de impacto urbano, de estudios de integraciones viales. Estamos ahorita supervisando guarderías del DIF y a vecinos también que nos pidieron unos dictámenes, perdón, opiniones técnicas. Y bueno, estamos en esa parte participando, pero queremos llegar a más, ¿no? Entonces, lo mismo con la autoridad, que nos permitan firmar ese convenio de colaboración y bueno, pues crecer en la aportación a la ciudadanía. ¿Ya se rajó Francisco Pedrote? A ver. Por aquí, no te escondas, ingeniero. Ahí está. No me escondo. Te toca, Francisco. El tema de la corrupción. Mira, el tema de la corrupción, pues tal vez es un tema, ya lo hemos platicado, es un tema que se ha tatuado así en muchas personas en la piel, pero hay forma de combatirlo. Yo creo que nosotros como profesionistas podemos sacar adelante en la región, el país. Por eso es importante que uno de los procedimientos, una de las técnicas que tenemos para evitar la corrupción es la elaboración de procedimientos. Ahí vamos a escribir cómo vamos a hacer las cosas y con qué las vamos a hacer y con qué monto de dinero lo vamos a hacer. Si tenemos controles en esos tres aspectos, tiempo, calidad y costo, entonces vamos a acabar con la corrupción. Pero la corrupción es algo que hay que luchar. Es un virus que viene desde hace muchísimos años, yo creo que en la época de los españoles. Pero desde el punto de vista profesional, los mismos ingenieros somos los vigilantes de que no suceda esto. Y básicamente el colegio está luchando por esto. No es fácil evitar la corrupción, pero no es una lucha perdida. ¿Sí? Estamos trabajando en eso. Ok, pero aquí el asunto es que el que paga manda, ¿no? Los ingenieros son profesionistas contratados para el desarrollo de un proyecto con tales y cuales características, y entonces el que paga manda, y luego se arregla con la autoridad y para que voltee para otro lado, ¿no? Sí, pero por eso te decía, para nosotros es importante meter el concepto de procedimientos. Sí, por eso. Con los procedimientos, tú no puedes modificar por tus pistolas, tienes que hacer una modificación técnica. No puedes hacerlo porque me cae bien o tal cual funcionario. Entonces tú tienes un tiempo, tienes unas normas, unas especificaciones que hay que cumplir. Y eso lo especificas. Si vas a escribir lo que vas a hacer, en qué tiempo lo vas a hacer y qué costo va a tener. Y así cuando a ti te cambien, la persona que viene a sustituirte ya tiene ahora sí la guía para continuar trabajando al mismo ritmo que tú lo dejas. Muy bien. El tiempo se nos vino encima, yo debo decirlo, lo lamento muchísimo. A ver si puedo esbozar una especie de conclusión, ustedes me dirán. Primero, en cuanto al avance profesional, al desarrollo de la ingeniería, tenemos el capital humano del nivel adecuado para atender cualquier desafío en materia constructiva, en grandes proyectos en la región. ¿Es cierto eso? ¿Sí? ¿Estarían de acuerdo? Definitivo. Falta más control de la autoridad, más
rigor en el trabajo de supervisión, de verificación de cumplimiento de normas, y también falta actualización de la norma. ¿Estarían de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, es de acuerdo. Y la parte que no alcancé a preguntarles, y esa sería la conclusión de ustedes, es ¿qué hay que hacer desde el ámbito de los colegios para impedir también esa degradación, esa salida fácil por el camino de la corrupción de quienes salen de las escuelas con una vocación y con un compromiso, y en el camino se tuercen porque hay muchas condicionantes que propician la salida hacia la corrupción? Bueno, se tiene que trabajar en el tema de las, en lo que es obra pública, pues tenemos que trabajar en el tema de la, se ha dado mucho lo que es asignación de obra directa, hay que trabajar en esa parte para que nos permita el sector, en este caso los colegios y cámaras, poder participar en las obras que determinen los gobiernos y que podamos participar y que haya transparencia para la asignación de obras. Y es muy conocido el decir los moches, ¿no? Por este tipo de obras. Entonces, pues hay que trabajar en esa parte y hay que ciudadanizar las obras y que podamos participar, que se nos permita participar en las obras que tienen importancia y relevancia, en este caso para Tijuana. En el tema de las inversiones, pues también hay que trabajar en esa parte, ¿no? Cuando vemos edificios verticales que comprometen a los vecinos en ciertas zonas de la ciudad. Entonces, esa parte ciudadanizante o el apoyo técnico, pues debe ser a través de los colegios y de las cámaras del sector de la construcción y abatir esa parte que también puede ser comprometida para llevar a cabo ciertos tipos de proyectos donde la ciudadanía se siente afectada en ese sentido, ¿no? O que le va a restar, por ejemplo, muchos, cuando se habla de vertical, que la falta de agua, ¿no? Es un punto muy importante. Entonces, hay que trabajar en esa parte. Y bueno, pues aquí estamos tratando de empujar temas, traemos varios temas, sobre todo este de supervisión de obra con el ayuntamiento. Queremos que se hagan organismos transparentes de supervisión de obra, pero que no sean pagadas ni por el privado ni por el gobierno, sino que sea ciudadanizada esta supervisión de obra con el aval de cámaras, colegios y el propio gobierno, y obviamente la ciudadanía está representada en colegios y cámaras, ¿no? Francisco. Pues básicamente el ingeniero Campoy dijo básicamente los principios para poder combatir esto. Pero sí es muy importante la supervisión. Hemos estado platicando, y no sé, ese tiempo, un año, 2 años que platicamos de esto, de que la ciudadanía tiene que estar también consciente de que existe un órgano que los puede apoyar para la supervisión. Ahora la supervisión tiene que ser con el profesionista que tenga los conocimientos de la obra. Es importante que la ciudadanía también esté consciente de que los colegios es uno de los apoyos que van a tener. Las asociaciones de profesionistas, sobre todo en el área de la supervisión, tienen que existir y tienen que ser tomadas en cuenta. Entonces estaríamos ante la necesidad de crear una especie de consejo, así como el equivalente al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, que es un ente ciudadano con reconocimiento de autoridades, que se ve obligado, se compromete a respetar las valoraciones que hace el Consejo. Tendría que haber uno en esta materia. ¿Te acuerdas que ya lo estábamos platicando, que el Consejo Ciudadano de Obra Pública? Sí. Pues es lo que tenemos que impulsar. Desgraciadamente, pues muchos compañeros están esperando a ver qué va a suceder con las inversiones. En la Ciudad de México está el Instituto de las Construcciones, y este instituto avala y revisa todo este tipo de lo que es supervisión y el diseño estructural, geotécnico
y es, digamos, como lo que hace el Intlan, pero a nivel municipal, pero en el tema de las construcciones. Entonces, aquí este instituto podría estar ciudadanizado y de esta parte controlado en el aspecto de que una construcción no va por el interés monetario o de la inversión, sino de la seguridad de la ciudadanía, o sea, que se anteponga la seguridad, evitar el riesgo, y esto nos llevará a mejores escenarios para que la ciudadanía que sus intereses están protegidos, ¿no? Muy bien, pues agradezco enormemente a ambos que hayan aceptado esta charla. Esperemos que no sea la última vez y nos quedan un montón de temas en el tintero. Claro que sí, Enrique, cuando gustes. Muchas gracias, y a los que nos escuchan y nos ven, un fraternal abrazo, saludo, a cuidarse, seguirse cuidando, y estamos a la orden. Hay mucho tema de qué hablar, claro que sí. Pues que tenga bonita tarde. Igualmente, Enrique, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted. Interesante la charla con ambos, esa es la verdad. Nos excedimos en el tiempo, yo debo decirlo, lo admito, pero creo que valió la pena. Honestamente, pocas veces dedicamos este tipo de espacios a temáticas así, pero son temas de fondo. Son los temas más trascendentes para la vida de una comunidad, de una ciudad. La calidad de vida que tengamos como ciudad obedece, depende de que abordemos, le entremos a estos temas y valoremos la trascendencia de este tipo de temas. Así que, oiga, voy a una pausa rapidito nada más ya para despedirme, no tardo. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizar. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Un recordatorio de Comisión Estatal de Servicios Públicos a todos sus usuarios. El recordatorio sobre la existencia de estos mecanismos digitales para poder cumplir con el pago sin necesidad de tener que salir de su casa. Ya puede pagar su recibo de agua escaneando el código QR que viene impreso en su recibo, utilizando la aplicación Césped Móvil, es otra alternativa. Y una más, ¿no? En internet, usted ingresa al portal de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana en www.cesped.gov.mx. Finalmente tiene otra opción, la consulta de su saldo, se resuelve marcando el 073 y listo. Y la forma de pago, bueno, pues ahí la tiene usted. Aproveche la modernidad tecnológica que hoy más que nunca nos viene como anillo al dedo por la situación de la pandemia. Gracias a todos ustedes, son muy amables. Silvia Justina, gracias, muy amable. Armando Fidel Ramos Hernández, gracias, muy gentiles. John Espinosa también, muy amables. Martín Sáenz también. Luis Pablo Esparza, desde luego, saludos hasta Mexicali. Gracias, de verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos vemos y escuchamos esta noche en punto de las 9, porque ya lo sabe usted, los reporteros del barrio también salen de noche y se concentran aquí y les compartimos toda la información que nos traen y se las entregamos en 1 hora y media en punto de las 9 de la noche aquí en este espacio con su amiga Doralena Cortés y un servidor Enrique García. Por lo pronto, que tengan ustedes un día extraordinario. Nos vemos por la noche. Pásenla muy, pero muy bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes
de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.